por venir en esta fría tarde de enero, la última conferencia de la primera parte del ciclo de bienes culturales de este año de la Logia Obreros de Irán. Antes de presentaros al conferenciante, me gustaría dar las gracias a los que hayáis venido a algunas de las anteriores. Como sabéis, empezamos el año con una conferencia sobre ética y política, posteriormente una sobre oncología, la anterior a esta que fue sobre geopolítica, en la cual hablamos de China, y bueno, en un día como hoy, en el que el poder cambiar pacíficamente de manos en la primera potencia, por ahora mundial, pues tener vista de cerca la segunda potencia o la tercera potencia no está de más. Y como os decía, en esta última conferencia del ciclo veremos algo sobre física. Las sillas tenéis, y los que no hayáis llegado a cogerlo tenemos aquí más en la puerta, tenemos la segunda parte del ciclo, que si antes de empezar la conferencia me gustaría que tuvierais a mano, de un vistazo y a la casa. También la enviaremos a la dirección de correo que tenemos, que la veréis en redes sociales. Y simplemente, bueno, pues comentaros que es un programa bastante diverso. En febrero tendremos al escritor y columnista Fernando Iwasaki, columnista en varios medios, que además de todo ello es doctor en Historia de América, en el cual nos hablará del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que se cumplirá en torno a dentro de un par de años, entre 2019 y 2022, y el cambio de perspectiva global que eso supuso, si es que hubo tal cambio de perspectiva global en aquella época. En marzo tendremos nuevamente ciencia aquí, tendremos a la matemática y divulgadora Clara Grima, que hoy nos acompaña entre el público, en la cual nos expondrá un tema bastante curioso, que es las matemáticas en las redes sociales. El título de la conferencia será Un punto azul pálido muy conectado. En abril tendremos una charla sobre ética y economía, a cargo de Emilio Carrillo, que es profesor de economía y es concejal del Ayuntamiento de Sevilla, vicealcalde hace algunos años ya. El título es Economía y Consciencia. En mayo tendremos al juez Emilio Calatayud, juez del Tribunal de Menores de Granada, muy conocido por sus sentencias educativas, ejemplarizantes, por sus opiniones, que no siempre son del gusto de todo el mundo, pero unas opiniones muy claras al respecto de la importancia de la educación para evitar el castigo del adulto. La charla se llamará La educación en España de un extremo al opuesto. Y finalmente en junio tendremos un viernes cultural musical que se llama Una tarde con Schubert, en el cual tendremos un trío de violonchelo, violín y piano, pues, para explorar la música de este genial compositor. Este viernes, como decíamos, nos gustaría proponeros un plan en torno a la física, ¿de acuerdo? El nombre de la conferencia, como sabéis, y como está aquí, es Un universo cuántico, y como ya el año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar no solamente de su extenso conocimiento del tema, sino de su capacidad divulgadora, ampliamente contrastada y certificada, pues nos acompaña para la charla Enrique Fernández Borja, que como sabéis gira por las ondas hertzianas de internet bajo el seudónimo de Cuentos Cuánticos. Él tiene un blog fantástico que fue premio de divulgación de la Universidad de Sevilla el año pasado, y este año, junto con Clara Grima y con Alberto Márquez, que llevan el blog de Los Tres Chanchitos, un blog dedicado a ciencias y otras cosas, pues han sido premios Pitágora al mejor podcast de divulgación. Con lo cual, doblemente buenos divulgadores. El año pasado lo fueron y este año repiten como divulgadores. Con lo cual, tenemos un tema interesante, tenemos una persona que lo conoce ampliamente y una persona que ha demostrado de sobra su capacidad para comunicarlo a cualquiera. Así que espero que disfrutéis con la charla y sin mucho más que añadir, pues Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Y lo que el título es un poco engañoso, no sé cuántos han venido por la palabra universo y cuántos han venido por la palabra cuántico, pero a mí lo que me dijeron es que diera una charla así, para hacer pensar, de índole filosófica. Entonces, del universo hablé mucho el año pasado y está creo que en el canal de YouTube, así que lo podéis ver si tenéis muchísimas ganas. Así que en este viaje nos vamos a enfrentar más bien a lo que es la palabra cuántico. Vamos a hablar de mecánica cuántica, de las leyes de la mecánica cuántica y de cómo nos enfrentan a diversos problemas, sobre todo con respecto a qué es eso que nosotros entendemos por realidad, porque es una cuestión un poco difícil de asumir en cuanto uno rasca un poco en la mecánica cuántica. Así que el plan de la charla básicamente consiste en asumir que nuestro universo es cuántico, así que como nuestro universo es cuántico, pues lo vamos a tener que aceptar, queramos o no, lo entendamos o no, y entonces pues nada, vamos a descubrir qué esconde la mecánica cuántica y cómo eso patea sistemáticamente a nuestro sentido común. Y una vez que hemos llegado a este punto, pues vamos a dar el comodín de toda conferencia sobre mecánica cuántica, y es esto de que nadie entiende la mecánica cuántica, que por cierto lo dijeron señores que sabían mucho mecánica cuántica y que la entendían muy bien, y además que, bueno, es un poco absurdo decir que nadie entiende la mecánica cuántica cuando básicamente casi todo lo que nos rodea a día de hoy, todos los productos tecnológicos, los rayos láser, muchas de las cuestiones que están desarrollándose ahora en los hospitales como técnicas de imagen y tal, dependen exclusivamente de la mecánica cuántica. Máxime cuando explica la estabilidad de la materia, la estructura atómica y tal, que iremos muy por encima sobre eso. Así que, bueno, pues nada, esto ya está dicho, nadie entiende la mecánica cuántica, así que si no entendéis nada de lo que digo, va todo muy bien. Es eso. Pero antes de empezar con el tema propiamente dicho, que quizás sea bueno, ya que me dijeron que hiciera cosas filosóficas, pues quizás sea bueno pararse a pensar en qué es entender, porque nosotros parece que entendemos muy bien la física que nos rodea, que si nos empujan pues nos desplazamos, que aceleramos, que frenamos, que la gravedad nos atrae al suelo de la Tierra. Si pensamos 2 segundos sobre la gravedad, pues tal vez no la entendamos mucho y tal vez lo único que pasa es que estamos acostumbrados a las cosas. Entonces, ¿cómo entiendo yo el tema este de la física que no es cuántica, que es lo que se llama la física clásica, la de andar por casa? Pues yo la entiendo así, ¿no? Entonces, el que más y el que menos, o la que más y la que menos ha tenido un balón en sus pies o ha visto jugar a otra gente, entiende las reglas y sabe lo difícil que es llevar un balón, lo difícil que es chutar, así que tiene ciertas experiencias relativas a ese juego, con lo cual cuando ve eso entiende lo que está pasando ahí y tiene experiencias con las cuales comparar. Sin embargo, si nos metemos en el tema de la física cuántica, pues la situación en este país sería más o menos como esto, ¿no? Aquí hay seres humanos haciendo cosas y uno no sabe muy bien lo que está haciendo, no entiende por qué se alegra tanto y no entendemos nada. Eso es porque, claro, nadie en su sano juicio pues juega al cricket en estas latitudes, pero sin embargo existe, eso está ahí, es innegable, eso es algo que existe, es palpable, tú lo puedes observar y tú, pues si te ponen 200 partidos de cricket, al final podrás deducir las reglas del cricket, ver que aquello tiene sentido, incluso puede ser que predigas algunas situaciones del cricket y tal. ¿Tú tienes alguna experiencia del cricket? No, nunca lo has jugado, nunca has sentido qué pasa ahí, las reglas tienen más o menos sentido. De hecho, si yo te doy un libro con las reglas del cricket, tú puedes ver que aquello es consistente, que, bueno, las reglas te la explican y tú dices, pues sí, funcionan bien, funcionan mal, pero ¿lo entiendes? Pues no, porque no tienes nada con que comparar con tu experiencia. Pues básicamente lo que pasa entre la física clásica y la física cuántica es parecido a esta situación, bastante parecido de hecho. Pero otra cuestión interesante es que muchas veces se dice que la mecánica cuántica va en contra del sentido común. Pero claro, el sentido común lo hemos desarrollado los seres humanos a través de la evolución porque nuestro cerebro ha optado por un camino ventajoso de si ves moverse un arbusto, puede ser que sea el aire o puede ser que sea un tigre. Así que corre. No te parece comprobarlo, eso es el sentido común. Pero claro, aplicar el sentido común, que es algo que se ha desarrollado para que nos salve la vida y para no ser pisados por mamuts, y cuando cazábamos mamuts, que por cierto los cazamos todos, pues resulta que no vale para descubrir las leyes fundamentales del universo, porque las leyes fundamentales del universo van a su bola. Con lo cual nos vamos a olvidar un poco del sentido común, que básicamente nos los cargamos definitivamente en 1924, que es cuando se formuló definitivamente la mecánica cuántica, luego se ha seguido trabajando, pero la estructura básica, alrededor del año entre el 24 y el 30, pues básicamente teníamos las leyes de la mecánica cuántica bajo control, ya lo único que hemos hecho es aplicarlas a muchos sistemas.
Así que nada, vamos a entrar en harina y lo primero que vamos a pensar un poco es cómo entendemos nosotros el tema de las magnitudes físicas en nuestra escala. Las magnitudes físicas como la energía, la temperatura, las posiciones, las velocidades, etc. Pues básicamente nosotros entendemos esas cosas, por ejemplo, si nos dicen este sistema físico, por ejemplo un metal, puede estar entre 14 grados y 270 grados centígrados. Muy bien, pues nos dicen puede estar entre esta temperatura y esta temperatura. Si uno estudia un poco la física y cómo describe el comportamiento de la temperatura cuando le aplicamos calor al sólido o lo que sea, pues verá que es capaz de proporcionarle temperatura de manera que pase por todas las temperaturas intermedias entre esos dos puntos extremos que admite el sistema en cuestión. Es decir, que las magnitudes físicas en nuestra escala generalmente son continuas, que básicamente es eso, todos esos valores están permitidos y yo puedo pasar de uno a otro de manera continua. O dicho de otra manera, si yo estoy aquí y quiero ir allí, tengo que pasar por todos los puntos intermedios. Eso es nuestra noción de continuidad. La naturaleza no la vemos que vaya dando saltos a nuestra escala. Pero ocurre lo siguiente, que si ahora nosotros aplicamos nuestro sentido común, que ya he dicho que no lo apliquéis, pero ahora hacedme caso, y sí, lo vamos a aplicar un poco, vamos a intentar aplicar nuestro sistema, nuestro sentido común a describir ese simple sistema atómico que es el átomo de hidrógeno, donde esto representa un protón y eso un electrón pegando vueltas alrededor. Y ya sabéis que el protón tiene carga eléctrica positiva, el electrón tiene la misma carga pero es negativo, con lo cual se atraen, básicamente es como los planetas alrededor del Sol, y por tanto puede formar órbitas cerradas alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, uno puede decir, ¿cuáles son las energías posibles del electrón respecto del protón que nos permiten tener órbitas cerradas? Uno se pone, echa sus cuentecitas y encuentra que la mínima energía posible que permite tener una órbita cerrada es, pues si pongo la energía ahí, pues el mínimo es que la órbita sea pues una órbita circular, que es con el menor radio posible, pues eso está describiendo un círculo, ¿no? Igual que la Tierra alrededor del Sol, etc. Y bueno, si ahora nosotros empezamos a comunicarle energía al electrón, pues podemos hacer que vaya cada vez más rápido hasta que tenga suficiente velocidad como para que escape. Entonces romperemos, en cierto sentido, las órbitas cerradas hasta llegar a un máximo, que es la primera órbita abierta, que es en forma de parábola. Entre este punto y este punto nosotros esperamos que podamos ir comunicando la energía cada vez superior al electrón y entonces ¿qué iremos haciendo? Pues el electrón está haciendo un círculo, si le doy más energía pues intentará escaparse un poco, entonces la órbita se irá abriendo un poco y describirá eso que nos decían en el colegio que eran las elipses, ¿no? Por tanto, todas esas energías intermedias corresponden a elipses, que son curvas cerradas, que son deformaciones del círculo. Pues nada, bueno, por supuesto, si llegamos a este punto que el electrón le hemos comunicado la suficiente energía que para que tenga velocidad para escapar, pues por encima de esa energía le podríamos dar muchísimas más, de hecho hasta el infinito, y las órbitas serían cada vez más abiertas en unas curvas que se llaman hipérbolas. Así que, como veis ahí, todas las energías permitidas son un continuo. Tú puedes empezar en el círculo, empezar a darle energía para que se hagan cada vez más elípticas, hasta que al final la órbita se abre y se va el electrón. Pues vamos a comprobar eso experimentalmente. Esto es lo que nos dice nuestro sentido común. Entonces lo que hacemos ahora es disponer de una luz blanca que va a iluminar a un gas de hidrógeno, donde ahí he puesto 3 átomos de hidrógeno para no poner mucho, pero en los gases generalmente hay muchos átomos. Y entonces en cada uno de estos átomos pues el electrón estará o bien haciendo un círculo o una elipse o lo que sea. Como también os puede sonar, cuando uno estudia cómo es esa luz blanca, lo que encuentra es que en realidad es ese arco iris, ¿no? Eso lo habréis visto, que cuando se hace pasar luz blanca por un prisma se abren los colores, de hecho se abren más, pero se puede ver ese arco iris y además sabemos, y si no lo digo yo, que cada color corresponde a una determinada energía que puede transmitir la luz a un átomo. Entonces, si yo ahora cojo y estoy iluminando con luz blanca a un gas aquí, si estos átomos pueden absorber cualquier cantidad de energía y pasar de manera continua de una órbita a otra, significa que toda la energía que yo le esté comunicando, que estarán haciendo los átomos, absorberla y los electrones irán abriendo sus órbitas. Con lo cual, si yo pongo un detector de luz aquí abajo, ¿qué ocurrirá? Si toda la luz que está llegando aquí está siendo absorbida por esos electrones para abrir sus órbitas, cuando yo mire por aquí abajo, ¿qué tendré que ver? Oscuridad absoluta. Entonces, eso es tanto como decir que los gases deberían de ser opacos a la luz. Que sabemos que no lo es, porque nos estamos viendo, entre otras cosas. Pero eso es una sorpresa muy gorda, porque nuestro sentido común nos dice que aquí abajo no debería de llegar luz. Sin embargo, si ponemos un detector de luz, lo que llega es toda la luz, excepto unas cuantas rayas, que son
algunos colores, es decir, algunas energías que sí han sido absorbidas por los átomos. Han dejado pasar todas, excepto unas cuantas. Eso es inconsistente con que la energía de los electrones pueda ser continua. Así que nos vemos obligados a aceptar... Bueno, si no pones esto en una charla de física, pues ya te echan. Ahora es el arquetipo de los físicos. Pero si, como iba diciendo, esto es inconsistente con el hecho de que los electrones puedan tener cualquier energía dentro formando un átomo, como por ejemplo el átomo de hidrógeno. Y entonces ahora, como lo entendemos para poder explicar estas rayas, es que las energías que puede tener el electrón alrededor del protón son solo unos determinados valores. Entonces, ¿qué significa que falte esta raya o que falte esta raya? Esas son energías que han hecho posible que el electrón, por ejemplo, si un electrón estaba aquí, pues que salte aquí, entonces se quedará con una determinada energía, es decir, quitará una línea, porque habrá cogido justo la energía del salto. Si salta del primero al tercero, del primero al cuarto, del primero al quinto, pues hay un conjunto de líneas que se irá quedando, ¿sí? Entonces, pues si ahora lo que hacemos es el experimento opuesto, es decir, le metemos luz a los átomos y ahora los relajamos, ya sabéis que lo que estamos haciendo, por ejemplo, es excitar esos electrones, es decir, habrán subido los niveles de energía. Si quitamos la excitación, todos los sistemas con energía, pues ya sabéis que tienden a el estado mínimo de energía, con lo cual lo que intentarán es caer a estados más bajos de energía. Si es verdad que están formando sistemas discretos, lo que tienen que hacer es devolvernos justo los colores que antes se habían quedado. Y justo es lo que se ve. De hecho, si se comparan, eso es lo que se llama un espectro de emisión, porque nos está devolviendo la luz que antes le habíamos dado, y si se comparan, pues justamente las líneas coinciden perfectamente unas con otras. Por tanto, esto es una de las primeras indicaciones de que las magnitudes físicas no son siempre continuas. Es decir, que algunas veces dan saltos y dan amigos. Y bueno, esto no pasa nada. Hay más ejemplos, por ejemplo, bueno, esto es que cada átomo, esto es una cosa interesante, y es que cada átomo tiene un determinado patrón de líneas, porque cada átomo tiene un distinto nivelado o distintos escalones a distintas alturas, con lo cual cada átomo tiene este patrón de líneas. Eso quiere decir que si a mí me dan este patrón, yo sé inmediatamente que eso es hidrógeno, que eso es helio, que eso es mercurio, que eso es neón. Y así se pueden saber, por ejemplo, las composiciones de las estrellas que están lejanas. Lo que hacemos es ver la luz, ver qué líneas faltan, y como sabemos qué átomos son los que se comen esas líneas, pues sabemos qué átomos viven allí. Evidentemente nadie va a las estrellas para ver de qué están compuestas, sino que lo que aprovechamos son estas propiedades de la luz y de los espectros atómicos. Y otra cuestión interesante, por ejemplo, para poner otro ejemplo de discretización, es un sistema tan básico como este. Es una placa metálica conectada a una pila, y si una placa metálica se conecta a una pila a través de unos cables, pues correrá una corriente eléctrica por aquí. Si ahora esa corriente eléctrica y esa placa metálica la metemos dentro de un imán, pues ahí aparecerá un campo magnético que está atravesando esa placa y se da lugar a lo que se conoce como el efecto Hall. El efecto Hall es una cosa muy interesante que se emplea para hacer medidas de precisión. Por ejemplo, cuando tenéis voltímetros y amperímetros de estos que llevan los electricistas, pues se fundamentan básicamente los modernos en este efecto. Pero lo que encontraron fue una cosa curiosa, y es que cuando esto se metía, esta plaquita se metía dentro de un campo magnético, aparecía una corriente hacia arriba. Entonces lo que se interesaron en medir es la resistencia de este material, no en el sentido de la corriente que estaba produciendo la pila, sino en la que aparecía por estar inmersa dentro de un campo magnético. Y eso, pues nada, lo estudiaron y dijeron, ¿veis? Es una línea recta. Eso es el voltaje que se puede poner en correspondencia con la resistencia en función de cuánto valga el campo magnético en el que hemos metido esa placa. Pero alguien, no sé muy bien por qué, dijo, voy a meter la placa conectada a la pila y metida en un campo magnético en un frigorífico. Que es lo que se te ocurre, porque tú ves el frigorífico y dices, pues lo voy a meter ahí. Pero es un frigorífico muy bruto, que baja la temperatura muy mucho, casi en el cero absoluto de temperatura. La temperatura no puede ir por debajo de un cierto valor, que es el que se llama cero absoluto, que son menos 273,15. Y entonces hizo el mismo experimento, pero bajando mucho la temperatura de todo lo que estaba haciendo. Y lo que encontró fue esto. Esta línea verde se corresponde aquí con esta línea roja. Y entonces lo que encontró fue que la resistencia del material, en la dirección que se llama dirección de Hall, no es una línea recta, sino que son un escalón, otro escalón,
otro escalón y además la altura de estos escalones venía predicho por la mecánica cuántica. ¿Por qué pasa eso cuando se baja mucho la temperatura del material? Bueno, pues porque los materiales cuando están a una determinada temperatura, sus componentes se mueven, se agitan muchísimo y eso enmascara cualquier fenómeno cuántico que haya. Si tú le bajas mucho la temperatura, quiere decir que la estructura del metal y los electrones del metal y todo lo que esté ahí se queda apaciguado. Y lo que se está viendo es en realidad la estructura cuántica que está debajo o que está explicando el sólido. Por eso cuando se baja mucho la temperatura aparece este efecto que se llama efecto Hall cuántico, donde se ve que algo que en principio cuando lo miramos en nuestro entorno es algo continuo, si lo miramos a escalas cuánticas, es decir, bajándole mucho la temperatura, pues se discretiza. Entonces, para que quede claro, algunas magnitudes físicas son discretas. Muy bien, primera apartada de la mecánica cuántica hacia nuestro sentido común. Pero la cosa puede ir mucho peor y entonces vamos a ver esto de la superposición, que es uno de los puntos gordianos y uno de los puntos gordos de la mecánica cuántica. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, pues básicamente la superposición es tener distintas opciones todas a la vez, superpuestas. Es como esta foto, es una foto muy famosa de esta fotógrafa donde son 3 tomas diferentes de la misma mujer, pues superpuestas todas. Pues ya está, eso es la superposición visualmente, además esta foto me gusta y por eso la pongo. Muy bien, comparto con vosotros mi gusto estético por la fotografía en blanco y negro. Pero de lo que vamos a hablar es ¿cómo entendemos entonces, cómo nos dice la mecánica cuántica que se tiene que describir estos niveles de energía de los electrones? Pues básicamente yo lo que diré es cuál es el estado de ese electrón en ese átomo. Y entonces me dirá, la mecánica cuántica me dirá, y ahora lo vamos a ver muy claro, con ecuaciones y todo el rollo. Y lo que me dirá será, pues que tengo un estado con una energía de cero, que es la menor posible para tener estados estables atómicos, luego un E1, un E2, es decir, el E1 aquí, el E2 es el que tiene la semienergía, y así sucesivamente, no pongo más porque se emborrona, porque los otros ya están muy juntitos, y nada, pues esto es el estado del electrón con esa energía, el estado del electrón con esa energía, el estado del electrón con esa energía. ¿Cómo sale eso? Bueno, esto tal vez no sea adecuado hacerlo en una charla de divulgación, pero bueno, puestos es resolviendo esta ecuación. Claro, todo el mundo dice, claro. Esto es lo que se llama la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, está un poco manipulada para que quede más fácil. Este término raro de aquí representa básicamente la velocidad, la energía cinética del electrón alrededor del protón o del núcleo, y esto representa la energía potencial o la energía de atracción entre el núcleo y el electrón. Y entonces, lo que nos interesa a nosotros es determinar estos bichos de aquí, este bicho, que es el mismo en los dos sitios, que es el estado del electrón en el átomo. Y diréis, madre mía, la que se nos viene encima. Efectivamente. Voy a hacer una manipulación matemática aquí, chunga, que es sacar factor común. Ya sabéis, cuando tengo dos términos sumados, pero que hay producto entre ellos, por ejemplo, aquí y aquí, aquí y aquí, pues saco el común, que es esto. Esto está actuando sobre esto y me dice que cuando esto actúa sobre esto da 0. Eso es guay, ¿no? Bien, para no complicarnos mucho, esta ecuación tiene un nombre que es la ecuación de Schrödinger. Schrödinger, Rodinger, Redinger, la podéis decir como queráis, porque como no somos alemanes, pues no pasa nada. Entonces, para que quede más simple el tema, lo que estamos diciendo es que cuando yo aplico esta ecuación sobre un estado físico real de un electrón en un átomo, me tiene que salir un 0. Ahí. ¿Sí? Eso, por ahora, guay, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más fácil. Cuando Schrödinger actúa sobre el estado esto es la ecuación, pero está enmascarada, actúa sobre el estado del electrón, me da un 0. ¿Sí? Bien, ¿qué es resolver esa ecuación? Resolver esa ecuación es encontrar todas las funciones matemáticas que me representan electrones y tal, y que eso diré que son los estados del electrón. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo tengo que encontrar este, y me saldrán muchísimos, me salen muchos. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo esto lo pongo aquí, me tiene que dar un 0, o dicho de otra manera. Si eso es solución, significa que esto actuando sobre esto es igual a 0. Si el estado E1, que quiere decir el estado del electrón que tiene energía E1, lo enfrento con la ecuación, me tiene que dar un 0. Y así sucesivamente. Todo lo que sea solución tiene que cumplir eso. Muy bien, pues ya hemos determinado los estados de los electrones en los átomos y ahora vamos a hacernos una pregunta absurda. Y es, a mí me dicen que tengo un estado del electrón, que es la suma de estos dos, y ojo, la suma de estos dos significa que tendría un electrón descrito por cualquier cosa que sea esto, que es el estado del electrón, que está a la vez en dos valores de la energía.
Esto, si lo dijéramos en términos de posiciones, y sería esto de una posición, es que estuviera a la vez en dos sitios. O si estuviéramos hablando de gatos, sería que estuviera vivo y muerto a la vez. ¿Sí? Ahora ya llegaremos al gato. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si esto es factible que sea un estado aceptable del electrón en el átomo? Muy fácil. Aplicando Schrödinger a esto, y si me vuelve a dar cero, es que es un estado de la teoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nada, lo cogemos y decimos, voy a aplicarle Schrödinger a todo el rollo este. La mecánica cuántica tiene un as en la manga, y es que cuando yo aplico el Schrödinger a estos, no lo hace en bloque, porque no sabríamos lo que daría, sino que se va y primero hace algo en el primer término y luego hace algo en el segundo término. Se dice que el Schrödinger es lineal. Es lineal y además era un tío que le gustaba vivir la vida. Él decía, llegaba a su casa y decía, hazme la maleta, me voy con ella de vacaciones. Y se iba. Y luego publicaba artículos científicos. Era un ser que era un poco, digamos, liberal en el sentido sexual. Y entonces, si Schrödinger aplica sobre el conjunto, pero primero sobre uno y segundo sobre otro, vamos a ver la magia de esto. ¿Qué daba este sobre este que sí que sabíamos que era solución? Cero. ¿Y qué daba este sobre este que sí sabíamos que era solución? Cero. Con lo cual, el efecto neto es que esto sobre todo esto, ¿cuánto da? Con lo cual, ¿es un estado aceptable? Sí, lo es. Es decir, la mecánica cuántica admite que el electrón esté definido a la vez en dos energías. Cosa que a nosotros nos parece imposible. Porque nosotros no podemos estar en dos energías, no podemos pasar por dos puertas a la vez, no podemos estar en dos posiciones a la vez, no podemos estar vivos y muertos a la vez. ¿Sí? Esto es... Supongo que si estáis aquí es que casi todos habéis escuchado alguna vez lo del gato vivo y muerto. ¿Sí? Pues eso es lo que se llama el gato de Schrödinger, que es un artículo que publicó en 1935 para decir, vaya mierda de teoría acabo de inventarme, la que hice en 1900, yo no me puedo creer esto porque fijaros lo que le pasa a los gatos, que pueden estar vivos y muertos a la vez. Y todo el mundo dijo, qué buen ejemplo, lo vamos a malinterpretar toda la vida. Y así es. El ejemplo del gato en realidad tiene un truco, y no es que los gatos estén vivos y muertos cuando los meten en cajas. Si tenéis gatos los podéis meter en cajas y si sigue arañando las paredes, que está vivo. Dejadle agujeritos para que pueda respirar y todo irá bien. El tema aquí es que en el artículo este lo que explica es que aquí, en esta cajita, hay un núcleo cuántico que está superpuesto en desintegrarse radiactivamente y no desintegrarse a la vez. Resulta que hay una determinada probabilidad de que eso se desintegre. Y ahora veremos lo que significa eso de las probabilidades. Si se desintegra, aquí hay un contador de radiación que deja caer un martillo que rompe un frasquito que tiene un veneno y mata al gato. Si esto está todo cerrado, tú desde fuera, lo único que sabes es que aquí hay un proceso cuántico que se puede dar y no se puede dar a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa al gato? Que puede estar vivo o muerto a la vez, cuánticamente hablando. Ahora imaginemos un detalle. Imaginemos que la cosa cuántica que hay aquí tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse. Si tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse, eso se traduce en que el gato puede estar en este estado. Estado del gato es 1 raíz de 2, y ahora explicaré qué significa eso, vivo, más 1 raíz de 2, muerto. Olvidaros de los números, lo importante ahí es que vivo y muerto se pueden dar a la vez. Igual que los dos, el electrón puede estar en dos energías a la vez, o podemos definir partículas que estén en dos sitios a la vez, y eso se hace ya experimentalmente. ¿Y estos coeficientes qué significan? Bueno, esos coeficientes significa que si tú lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 100, te da la probabilidad de que cuando tú abras la caja veas una cosa o la otra. ¿Sí? Entonces, si esto lo elevo al cuadrado, pues es un medio, que es 0,5, multiplicado por 100 es 50%, y este también. La probabilidad que había aquí de que se desintegrara se traduce en la probabilidad de que yo lo vea vivo o lo vea muerto cuando abra la caja. Mientras que no abra la caja, yo tengo que asumir que está en las dos a la vez. ¿Qué pasaría si esto tiene un 33% de probabilidad de desintegrarse? Pues que esas probabilidades de que el gato esté vivo y muerto cambiarán. Está a la vez vivo y muerto, pero ahora se expresa de esta manera. Si esto se desintegra y tiene un 33% de probabilidad, eso aproximadamente es un tercio multiplicado por 100, pues es este coeficiente que, como veis otra vez, si lo elevamos al cuadrado, nos da un tercio, que es
0,33 entre 33, que si multiplicamos por 100, pues nos da aproximadamente el 33%. Y este nos da, pues, todo lo que falta. El 67%. ¿Veis? Ya que si no es con raíz de 2 y raíz de 3 me pierdo. Números más grandes que eso no puedo. Entonces, lo que significa estos coeficientes es qué probabilidad tengo de ver al gato vivo o al gato muerto cuando yo abro la caja. Y esto es uno de los grandes problemas de la mecánica cuántica, y es que yo hasta que no abro la caja no sé si el gato está vivo o está muerto. De hecho, cuando yo abro la caja, yo veré al gato o vivo o muerto, pero nunca lo voy a ver superpuesto. Nadie ha visto gatos superpuestos, porque además sería bastante desagradable ver un gato medio vivo y medio muerto a la vez. Entonces, ¿cómo comprobamos que la mecánica cuántica lleva razón? Bueno, pues lo que hacemos es, nos traemos un montón de cajas, cogemos un montón de gatos y los metemos ahí. Entonces, ¿qué ocurrirá? Vamos a suponer que estamos en la primera situación donde tenemos un 50% de probabilidad de que la cosa radiactiva se desintegrara. En cada una de esas cajas yo tendré que ver que cuando la abra, el gato me saldrá, cuando abra una, me saldrá vivo o muerto. ¿Con qué probabilidad? 50%. Y el resultado que yo obtenga es totalmente aleatorio. Sin embargo, cuando empiece a abrir muchas, la mitad de las veces me saldrá vivo y la mitad de las veces me saldrá muerto. Pero aún hay más. ¿Qué pasa si tengo esta situación? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo empiezo a abrir cajas, el 33% de las veces me saldrá muerto y el 67% de las veces me saldrá vivo. Ojo, eso es cuando abra muchas, porque cuando abra una, el resultado es totalmente aleatorio. Tú no sabes lo que te va a salir cuando abres una caja. Tú lo que sabes es que te va a salir vivo o muerto, pero no sabes cuál es el efecto neto al abrir la primera caja, ni al abrir la segunda. Lo que sabes es que cuando veas toda la lista dirás, ah, pues mira, pues sí, el 33% me han salido muertos, pobrecitos, y el otro 67% me han salido vivos. Lo que quiere decir eso es que la naturaleza es totalmente aleatoria si la miramos individualmente en cada fenómeno a nivel cuántico. Lo que pasa es que generalmente lo que se hace con los experimentos es repetirlo muchísimas veces, y lo que se busca es que estos coeficientes al cuadrado sean lo que te salen en los experimentos. Porque claro, podríamos decir, si la mecánica cuántica es totalmente aleatoria, no podemos hacer nada con ella si no podemos predecir. Sin embargo, hacemos cositas, hacemos muchas. De hecho, hacemos ordenadores, láseres. El láser es una luz que no podría existir si no fueran por la regla de la mecánica cuántica. No podríamos tener pantallas táctiles, etcétera. Pero sin embargo construimos cosas, es decir, construimos cacharros enormes, como en el LHC, para tirar protones uno contra otro a ver qué sale. Y encima presuponemos que sabemos lo que va a salir, pero sin embargo las leyes que operan ahí son todas cuánticas. ¿Cómo es posible que una teoría que sea totalmente aleatoria en cada proceso individual pueda dar predicciones que podamos comprobar? Pues porque las predicciones se hacen de esta manera. Uno no hace un experimento en el LHC lanzando 2 protones a ver qué sale. Lanza millones y millones y millones y millones y millones de veces las colisiones que se producen ahí, y entonces te dice, en el 23% de las veces te va a salir una partícula con tal masa, con tal carga y con tal no sé qué, que es el bosón de Higgs. Tú vas, miras todas las colisiones y justo en esa proporción te sale esa partícula. ¿Habéis oído hablar del bosón de Higgs ese, no? Pues eso es otra movida ahora. Os voy a contar una cosa. El Peter Higgs el que descubrió lo del bosón de Higgs, junto con 17 más, que todavía hay pelea, ¿veis por qué se le llama Higgs y no Higgs, Engels, Schubert, Hammer, Fornian, 17 nombres? Porque Higgs es más fácil. Pero este tipo se escribió ese artículo porque le dijeron, Peter, te vamos a echar de la universidad. Y dijo, tengo que publicar algo corriendo. Lo escribió, lo mandó, se lo aceptaron y años después, premio Nobel. Vamos a ver otra cosa un poco más fuerte que lo que hemos visto del gato, y vamos a ver algo que de verdad es experimental y que dices tú, wow, ¿no? Bueno, lo primero es que hemos aprendido a lanzar una partícula de luz a un experimento. Una partícula de luz, que es lo que se llama fotón. Y resulta que podemos hacer cosas como esta. Ahora, olvidaros de los fotones, vamos a mandar rayos de luz o rayos láser, y esto es un dispositivo que se llama interferómetro de Mach Zehnder, pero para nosotros es algo que hace cosas con la luz. Y lo que tenemos aquí es una lámpara que lanza un rayo de luz, y aquí hay un cristal, que eso está en la naturaleza, que en la naturaleza hace cosas chulas,
Entonces, cuando tú le lanzas un rayo de luz, hay cristales que deja pasar la mitad de la intensidad de la luz, la mitad de la intensidad la refleja y la otra mitad la deja pasar. Luego aquí pones dos espejitos para que esos rayos de luz se reboten ahí,